Ya prácticamente durante más de un mes hemos estado enfatizando la necesidad que tenemos de conocer a Dios, de contemplar a Dios, de buscar su rostro de una forma apasionada, de una forma intencional, pero principalmente de una forma bíblica. Durante este primer mes hemos entendido que para conocer a Dios necesitamos primero la Biblia, ¿okay? Porque en la Biblia encontramos la revelación de Él. La palabra revela a Dios y este libro ha sido revelado a nosotros. Dios ha preservado su palabra y nos las ha entregado para que nosotros podamos conocerle a Él. La Biblia es la herramienta por la cual podemos conocer a Dios verdaderamente. No hay ningún sustituto para la palabra de Dios. Ahora hemos entendido también que la Biblia revela un Dios que es incomprensible, revela un Dios que es infinito, que es inmutable. Por eso nunca llegaremos a conocer a Dios completamente. Sin embargo, la semana pasada les instaba a que nuestra búsqueda de Dios sea como la de un jugador de videojuegos, como un completacionista, un gamer que está en una aventura explorando un mundo abierto. Y aunque tal vez nunca conoceremos a Dios por completo, debería ser nuestro deseo, nuestro anhelo, hacer el esfuerzo humanamente posible para poder conocerle cada vez más y descubrir todos los secretos, todos los tesoros que Dios tiene en su palabra para nosotros, ¿verdad? Entonces, a manera de repaso, quisiera que recordemos lo que vimos la semana pasada. Vimos tres preguntas, o hicimos, mejor dicho, tres preguntas, y aunque les dije que las respuestas eran muy obvias, nos dimos cuenta que las respuestas, a pesar de ser obvias, no eran tan claras o tan evidentes. Y la primera pregunta que vimos la semana pasada era con respecto acerca de quién es la Biblia. Y obviamente todos de primero decimos la Biblia es acerca de Dios, y eso es cierto. Sin embargo, hablamos del gran error que muchas veces hemos cometido en pensar que la Biblia es acerca de otras personas. No solamente acerca de Dios, sino que es acerca de otras personas. Y vimos algunos ejemplos de cómo muchas veces nosotros pensamos que la Biblia es meramente un recuento de superhéroes, donde hay hombres con una fe que hay que imitar, una fe que hay que admirar, una fe que tenemos que buscar en nuestras vidas. Pero la Biblia no es un recuento de historias de hombres de fe. Hablamos también que otros piensan que la Biblia es acerca de ellos. Y tal vez no lo dicen, tal vez no están claros en ese pensamiento, pero la forma en que se acercan a la palabra de Dios, tratan de aplicar toda la situación de la Biblia a su vida personal, a sus necesidades, a sus anhelos, a sus luchas, a sus victorias, a sus esperanzas, incluso a sus propias preferencias. Muchos creen que la vida de David, que la vida de Daniel, que la vida de José es un reflejo de ellos y que ellos son el héroe en la historia y que ellos son el personaje principal y que Goliat es su problema que tienen que vencer. Pero nos dimos cuenta la semana pasada que no es así. Incluso hablamos de las Biblias especializadas. Algunos se reían, ¿verdad?, de lo que encontré en el internet, pero hay editoriales cristianas que tienen Biblias para el cazador, Biblias para el pescador, Biblias para el joven, Biblias para el atleta, y tienen estudios, tienen devocionales, tienen comentarios que están dirigidos a personas en diferentes situaciones. Pero la Biblia no es acerca de nosotros. Hablamos también del error de tratar de pensar que la Biblia es como un botiquín, donde yo todos los días lo abro y me pregunto qué tendrá Dios para mí, como que si Dios me diera a mí una pastillita para iniciar el día con un versículo de la palabra de Dios. La Biblia no es una caja de primeros auxilios. No hay que creer que la Biblia está llena de versículos que me van a ayudar en mi situación. Es cierto que en la Biblia encontramos confort, encontramos un montón de bendición para nuestra vida espiritual. Sin embargo, ese no es el propósito principal de la Biblia. La Biblia está por encima de lo que yo siento, de lo que yo necesito. La Biblia tiene un propósito superior y esa era la segunda pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es, mejor dicho, el propósito de la palabra de Dios? Y el propósito es revelar a Dios. Y aunque es obvio, estudiamos que muchas veces no se tiene claro cuál es el propósito de la Biblia. Y entendimos que la Biblia tiene un solo propósito principal, un único propósito, y tiene varios propósitos secundarios. Lo que pasa es que los propósitos secundarios no son menos importantes, sino que son menos preeminentes. Existe en la Biblia información para ayudarnos a ser mejores padres, por supuesto. Pero el objetivo de la Biblia no es ayudarle a usted a criar a sus hijos. El objetivo de la Biblia es revelar a un Dios que demanda de usted santidad y por ende usted quiere criar a su familia de una forma que lo glorifique a Él por lo que Él ha revelado acerca de sí mismo en este libro.
Eso cambia por completo la forma en la cual nos acercamos a la Biblia. La Biblia no se rige por nuestra crisis actual, estudiamos la semana pasada también. La Biblia no es un manual de vida. Y pusimos el ejemplo de comprar un aparato, de comprar un electrodoméstico, leemos el manual, lo armamos, lo aprendemos a usar, pero cuando ya lo tenemos listo, ¿qué hacemos? Guardamos el manual en la gaveta. Y solo lo sacamos cuando hay algún problema, cuando hay que cambiar la batería, cuando tiene algún tipo de daño o cuando hay que buscar la garantía. Uno busca el manual y lo vuelve a usar. Muchas veces nosotros hemos tratado la Biblia de esa forma. Nos hemos acercado al Señor, hemos aprendido cosas de Él, acerca de nosotros, acerca de la salvación, nos hemos emocionado, hemos experimentado ese famoso primer amor, pero cuando nuestra vida ya está en una estabilidad, agarramos la Biblia y la ponemos en la gaveta y solo la sacamos cuando tenemos problemas. Les mencioné esa nota graciosa de un amigo mío que ni siquiera lee la Biblia, sino que lo que hacía era escuchar canciones. Y cuando estaba triste ponía a Jesús Herán Romero, ponía a Marcos Witt para que su corazón se moviera a encender una luz, ¿verdad? Como es esa canción. Pero entonces la Biblia no es un manual. La Biblia está diseñada con el único propósito de revelar a Dios. La tercera pregunta también fue, entonces, ¿cuál es el método? ¿O qué método tenemos que usar entonces para conocer a Dios en la Biblia? Y realmente hay que leerla y hay que estudiarla. La diferencia es que hay que comprender que hay que leerla y estudiarla con detenimiento. Y en cada pasaje que leemos y cada pasaje que estudiamos hay que preguntarnos qué revela este pasaje acerca de Dios. No preguntar qué me dice con respecto a mi problema. No. ¿Qué me dice acerca de mi Dios este pasaje? Y al final terminamos nuestra clase con unas preguntas de autoexaminación, que fue las que el pastor John Snyder tenía en su material en la semana 3 del material. Y eran estas 3 categorías donde él decía, bueno, hay que hacernos un examen, el autoexamen, perdón, del descuido. Y él preguntaba cuánto tiempo invirtió en la Biblia antes de este estudio y cuánto tiempo está invirtiendo en la Biblia durante el estudio. Y una posible pregunta va a ser cuánto tiempo está invirtiendo en la Biblia después de que terminó la escuela dominical. Porque me quedan 2 clases después de esta. ¿Qué va a pasar en nuestra vida cuando lleguemos a marzo y sea otro tema? ¿Será la Biblia descuidada otra vez en nuestra vida o no? También estaba la categoría, o la pregunta, mejor dicho, del autoexamen, disculpen, del mal uso. Entonces Snyder preguntaba, ¿cuál es el objetivo por el cual usted viene a la Biblia? ¿Será que quiere que Dios le dé información con respecto a algún problema? ¿O lo que usted quiere es conocer a Dios de verdad? ¿Por qué vamos a la Biblia? La pregunta del autoexamen del mal uso. Y después tenía una categoría de la mayordomía, donde él hizo la pregunta difícil. ¿Está dispuesto a obedecer la verdad que Dios le ha revelado? ¿O va a ser un mal mayordomo y va a ignorar el costo y va a ignorar el esfuerzo para obedecer lo que Dios le está enseñando? ¿Va a ser un buen mayordomo o va a ser un mal mayordomo? ¿Va a ser fiel en lo poco o va a ser infiel en lo poco? Preguntaba Snyder, ¿verdad? Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora, la clase de hoy vamos a enfocarnos en una verdad que va a complementar lo que hemos venido estudiando durante todo este mes. Entonces entendemos que Dios se revela a sí mismo por medio de la Escritura, pero lo hace más claramente por medio de los pasajes acerca de Jesucristo. Por eso la clase se llama El rostro de Cristo Jesús. Porque vamos a entender que en la palabra de Dios podremos conocer mejor a Dios por medio de los pasajes que revelan al Hijo de Dios, al Señor Jesús. ¿Okay? Y para eso quiero que vayamos un momento a la Biblia, en capítulo 1 de Juan, nuestro hermano, nuestro diácono Randy ya hizo una exposición de ese pasaje, creo que hace un par de semanas en el culto de la tarde, entonces no tengo que agregar nada. Sin embargo, quiero que lo recordemos, que lo leamos una vez más. Juan 1, 14. ¿Okay? Juan 1, 14. Dice la Biblia, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es por medio de Jesucristo que realmente podemos conocer más claramente y mejor a Dios.
Y ustedes y yo sabemos muy bien que cuando uno lee el Antiguo Testamento, hay lugares donde hablan de ceremonias, hablan de rituales, hablan de sacrificios, hablan de profecías, y donde vemos a Jesús como en una silueta, por medio de cuadros, por medio de tipografías tal vez. Vemos al Señor. Y tengo una ilustración sencilla. Aquí tengo 3 imágenes. Ellos son los 3 pastores de esta iglesia. Y estoy seguro que ustedes con solo ver la silueta saben quién es. Estoy seguro que, bueno, obviamente no viven acá, pero yo sé que Angélica y la hermana Adriana ven la silueta de su marido y saben, él es mi marido. Los hijos van a ver la silueta, nosotros vemos esas siluetas y sabemos el color, los anteojos, el tipo de sonrisa, el tipo de nariz, ¿verdad? Y vemos y estamos seguros que el número 1, ¿quién es? El pastor Ronnie. El número 2 es demasiado fácil porque esa barba no se pierde. Y el número 3 es el pastor Eric. La siguiente va a confirmar nuestra decisión. Eso es lo que pasa en el Antiguo Testamento. Uno ve a Jesucristo en siluetas, pero cuando llega al Nuevo Testamento lo ve claramente. Así es como tenemos que acercarnos a la Biblia. Y un ejemplo de esto está en Isaías 42. Quiero que vayamos por favor a Isaías 42 y vamos a leer unos versículos como para tratar de ilustrar mejor esta verdad. Porque en el Antiguo Testamento ustedes nos van a ver referencias directas a Jesucristo. Sin embargo, en las sombras, por medio en las profecías, vamos a ver pistas. Cuando uno la va leyendo, cuando uno escucha lo que dice un personaje, cuando pasa algo, eso le da a uno una idea de lo que va a pasar con Jesucristo en el futuro. Entonces, en Isaías 42, versículo 1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, dice el versículo 1. Y entonces vemos cómo en Isaías 42 Cristo es introducido como este siervo de Jehová, aquel en quien Jehová se deleita. El versículo 2 dice: No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Y describe entonces al Señor Jesucristo como este siervo que es manso, un siervo que está lleno de dominio propio, un siervo que está lleno de sobriedad. En el versículo 3, por ejemplo, dice: No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Y entonces vemos cómo este versículo describe a Jesucristo como este siervo de Jehová que es paciente, que es bondadoso, pero que al mismo tiempo es justo y que es firme. El versículo 4 dice: No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Y entonces Jesucristo es descrito como ese siervo que persevera en hacer la voluntad de Dios. Versículos 5 y 6. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Jesucristo es descrito como un siervo que guardará, que protegerá, que rescatará y que restaurará a su pueblo. Versículo 8, para terminar aquí. Yo, Jehová, dice el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Todo el capítulo 42 exalta al siervo. Porque el versículo 8 dice que no dará su gloria a otra persona. Porque el siervo realmente es Dios. Porque Jesucristo es el Hijo, pero Jesucristo es Dios. Jesucristo es la encarnación de Dios. Y eso es lo que podemos ver de una forma no tan clara en el Antiguo Testamento, pero cuando vamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento, encontramos descripciones sumamente claras acerca de Jesucristo. Y por ejemplo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, voy a leerlas un poquito rápido para que nos dé chance, pero están en pantalla para que las puedan anotar y las puedan leer después en casa. Pero 1 Corintios 2:2 dice, pues hablando Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 2 Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y
Y el versículo 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que es Cristo el todo y en todos. No solamente en el Antiguo Testamento vemos un enfoque en el Señor, no solamente en el Nuevo Testamento hay un enfoque en el Señor. Si estudiamos la historia de la iglesia y la forma en que la iglesia se ha desarrollado a lo largo de la historia, vemos como siempre ha habido un enfoque en el Señor Jesucristo en las épocas de apogeo del cristianismo. Y uno de los padres de la iglesia, por ejemplo, San Ignacio, dijo lo siguiente: aparte de Cristo, no dejen que nada los deslumbre. Otro hombre, un puritano del siglo XVII llamado Isaac Ambrose, naciones y todas las naciones, decía él, oro y todo el oro, joyas y todas las joyas, ángeles y todos los ángeles, todo esto y todo lo demás aparte de todo esto, ¿qué son en comparación a Cristo? Son plumas, son estiércol, son meramente sombras, son nada, decía él. El gran predicador Charles Spurgeon dijo lo siguiente en 1875: prefiero ser ciego, sordo y mudo y perder mi paladar y el olfato que no amar a Cristo. Ser incapaz de apreciar a Cristo es la peor de las discapacidades. Es la muerte de un alma. Y cuando vemos cómo el cristianismo fue fuerte en esa época, era porque era cristocéntrico. Ahora, deberíamos preguntarnos entonces, ¿por qué será que estos hombres de la historia invirtieron tanto tiempo en pensar y en escribir volúmenes y libros completos acerca de Jesucristo? ¿Por qué será que dedicaron sus vidas a eso? Y John Snyder, en sus comentarios, él dice que conocer a Dios en Cristo, o sea, estar preocupados con la gloria de Dios como la vemos en el rostro de Hijo, eso es cristianismo. Pero después pregunta, eso es vida, eso pregunta, ¿pero qué pasó con nosotros? ¿Qué nos pasó a nosotros? ¿Por qué nosotros no tenemos esta búsqueda tan profunda, tan cristocéntrica? ¿Qué hay de malo en nosotros? Y entonces es triste, hermanos, y ustedes saben, porque ustedes conocen sus propias vidas, y ustedes son testigos de lo que pasa en Costa Rica y en otras partes del mundo. Es triste darnos cuenta que vivimos en una época donde Cristo ya no es el centro, es no lo más importante. Hay iglesias que crean toda una comunidad alrededor de otras cosas aparte de Cristo. Y llenan las iglesias, llenan sus vidas y se acostumbran a una visión, como les dije unas semanas atrás, baja de Dios. Y como tienen una visión baja de Dios, tienen una visión aún más baja del Hijo de Dios. Y pareciera que Dios es aburrido para ellos, pareciera que Cristo es aburrido, pareciera que para ellos Jesucristo no es atractivo, no es precioso, como hemos estudiado con el pastor Eric. Pareciera que para ellos Cristo no es relevante. Quiera el Señor darnos a nosotros un enfoque centrado en Jesucristo. Quiera el Señor ayudarnos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. Y para eso quiero hoy tal vez motivarles estudiando dos principios o viendo dos verdades con respecto a esta búsqueda del rostro de Jesucristo. Y la primera de ellas va a ser, hablaremos de los obstáculos en esa búsqueda, hablaremos de esas cosas que tenemos que evitar hacer en nuestra vida para buscar al Señor de la forma correcta. Y después hablaremos de los objetivos, cuál es el objetivo final, el fin, el propósito de buscar a el Señor. ¿Ok? Número 1, hablemos de los obstáculos en la búsqueda del rostro de Jesucristo. Tenemos que estar percatados de por lo menos 3 cosas. Número 1, tenemos que estar percatados de que uno de los obstáculos es que hay una familiaridad casual con las descripciones bíblicas acerca de Jesucristo. Y quiero ilustrar este punto con algo que me pasó a mí la semana pasada. Yo hace un año más o menos, yo tuve la oportunidad de predicar en Hope. No sé si se acuerdan, yo sí me acuerdo. Y prediqué en Hope sobre que Dios es deslumbrante. Y prediqué sobre lo impresionante de los cielos, sobre los arcoíris, sobre la atmósfera, sobre las nubes, sobre el sol, sobre las estrellas, las galaxias, las constelaciones. Tratamos de pensar en lo deslumbrante que es Dios
Y una de las aplicaciones que yo les di a ustedes fue que tenemos que vivir en asombro y maravillados al saber que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y que todo ejército de ellos por el aliento de su boca, decía el Salmo 33. Sabemos muy bien que Cristo estuvo ahí también. Cristo estuvo ahí en la creación. Él también estuvo ahí diseñando con el Padre y el Espíritu. Estuvieron confeccionando cada uno de los detalles de la creación que hoy estamos viviendo, en la que estamos viviendo. Sin embargo, esta semana yo venía saliendo del residencial porque llevo una clase con mi hija Lucía, la menor. Y voy saliendo del residencial y el sol me ilumina y bajo este asunto para que pueda ver. Y cuando bajo el asunto de la sombra, mi hija Lucía, ¡ay, papi! Yo, ¿qué le habrá pasado a mi hija? Vea el sol, qué lindo. Me he acostumbrado a ver atardeceres preciosos y no me importa. Hemos visto, ustedes y yo, atardeceres, amaneceres, hemos visto estrellas y no nos importa. Nos hemos familiarizado con las cosas preciosas que pasan en este mundo. Y son como que si fuera cualquier cosa. Y lo mismo pasa, hermanos, cuando a veces leemos la palabra de Dios y cuando encontramos a Jesucristo en ella. Estamos tan familiarizados que nos dejamos de sorprender, que nos dejamos que nos deja de llamar la atención lo que la Biblia declara acerca de Jesucristo. Hemos perdido el asombro que mi hija Lucía todavía tiene por el atardecer, que yo también debería tener. Eso, mis hermanos, ese es uno de los obstáculos que nos impide buscar al Señor Jesús de la forma correcta, porque estamos tan familiarizados con lo que dice la Biblia, que ya hemos perdido ese asombro por Él. Es triste y me avergüenza, se los cuento en confianza. Pero el segundo error, el segundo obstáculo, no solamente es que estamos muy familiarizados con las descripciones bíblicas acerca de Jesús, también en segundo lugar, el segundo obstáculo es que hay una tendencia de hacer eisegesis. Y yo sé que es una palabra difícil de pronunciar, pero eisegesis es lo opuesto a exégesis. Entonces estamos acostumbrados muchas veces a hacer una eisegesis de los pasajes bíblicos acerca de Jesús. Y esto es muy relacionado a lo que hemos estudiado las últimas semanas, incluso lo que mencioné al principio, donde leemos los pasajes de Jesucristo y pensamos que hablan acerca de nosotros. Y que hablan exclusivamente de la obra de salvación que Dios hizo por medio de Jesucristo para mi redención. Entonces yo me meto ahí, como que si yo fuera el objetivo máximo del Señor Jesús en su obra en la cruz. Y hacemos eisegesis. Sin embargo, entendemos que las acciones de Jesucristo no son principalmente un cuadro de la salvación. La obra de la redención es principalmente una revelación de la gloria de Dios. Y el pastor Eric nos predicó eso, nos enseñó eso cuando vimos Juan. La gloria de Cristo. Sí, reflejada en su obra, pero es la gloria del Padre. El Señor Jesús está reflejando al Padre por medio de la obra de redención. Es para la gloria de Dios en primer lugar, no para mi beneficio. Y cuando llegamos a la Biblia y tenemos esa mentalidad de que yo soy aquí el que tiene que ser rescatado, pierdo el detalle importante acerca de qué es lo que Dios está revelando acerca de sí mismo a través de su Hijo. Y eso es un obstáculo. Hay que procurar, como les dije anteriormente, iniciar cada lectura preguntándonos qué está revelando Dios de sí mismo por medio de Jesucristo. ¿Qué tengo que aprender yo por medio de estas palabras acerca de Dios? No, como decimos popularmente, ¿qué puedo echar yo para mi saco? Sino que puedo yo entender acerca del carácter de Dios, de sus atributos por medio de Jesucristo. Y cuando entonces nos enfocamos en eso primero, no vamos a pasar por alto el hecho que Dios nos está rescatando. Pero cuando nos enfocamos en el rescate, nos olvidamos del Padre. Nos olvidamos de la gloria de Dios. Pero también el tercer obstáculo, no solamente es esta familiaridad, no solamente esta tendencia a ser eisegesis, sino también es esta tendencia que tenemos a ser apáticos, a ser indiferentes a la gloria de Dios en Jesucristo. John Snyder comenta que es muy triste que tenemos que admitir que muchos podríamos llamar o decir que este cristianismo del día de hoy no está
preocupado con la gloria de Dios. Ahora quiero que vayan un momento por favor a Hebreos capítulo 1 versículo 3. Hebreos 1, 3. Hebreos 1, 3. Dice, el cual, siendo el resplandor de la gloria, de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma, la sustancia de Dios. O sea, Él es la exacta representación de la naturaleza de Dios. Y cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, está hablando de ese peso, de esa importancia, de esa preeminencia que tiene Dios en nuestra vida. Y John Piper lo explicaba como ese valor, esa estima que yo le doy a Dios, que está por encima de la estima que yo le doy a otras cosas o a otras personas. Y la gloria de Dios tiene que ver entonces con la forma en que yo vivo mi vida, la forma en que yo tomo mis decisiones para demostrarle al mundo que Dios es lo más importante para mí. Y eso es glorificar a Dios. El problema es que muchas veces los corazones no están capturados, como dicen los puritanos, por ese esplendor. Nuestro corazón no está capturado por la gloria de Jesucristo. Y es algo de lo cual nos tenemos que arrepentir, mis hermanos. Y no es más que un pecado que cometemos. Puede ser indicación de muerte espiritual. Cuando no estamos afectados por la gloria de Dios, puede ser que haya en nosotros muerte espiritual. Como que dice Efesios, que estamos muertos en delitos y pecados. Y a esta apatía y esta indiferencia es una de las cosas que mejor podríamos esconder. Podríamos estar muertos en nuestros delitos y pecados y aparentar ser cristianos, pero en nuestro corazón hay apatía e indiferencia para la gloria de Cristo. Y John Snyder da unas listas muy, muy difíciles. Él dice, puede ser una persona que está activa en la iglesia. Puede ser una persona que es movida emocionalmente en los sermones, que llora cuando leen testimonios. Puede ser una persona que es leal a los credos y a las doctrinas de la Biblia. Puede ser sacrificial en su servicio. Puede ser fiel a sus lecturas diarias de la Biblia. Puede tener un celo por el evangelismo y aún así estar muerto en sus delitos. Esa falta de anhelo y deseo de mirar y contemplar al Señor es un reflejo tal vez de muerte espiritual, pero también a veces puede ser una indicación de que tenemos un amor, pero no por Cristo. Tenemos meramente un amor por la religión. Y entonces Snyder da otra lista, y es una comparación donde él dice, bueno, una persona que ama a Cristo quiere escuchar sermones acerca de Cristo, pero una persona que ama la religión quiere escuchar sermones acerca de Cristo para resolver sus problemas. Una persona que ama a Cristo cuenta todo como pérdida con tal de tener a Cristo, pero una persona que ama la religión quiere a Cristo más otras cosas. Una persona que ama a Cristo cree que la obediencia y la muerte de Jesucristo son suficientes para hacerle acepto delante de Dios, pero una persona que ama la religión espera que todo lo que él haya hecho haya sido suficiente. Una persona que ama a Cristo es misericordiosa, pero una persona que es religiosa o que ama la religión es crítica, dice Snyder. Una persona que ama a Cristo lo exalta a él, pero una persona que ama la religión le gusta recibir adoración. Le gusta el reconocimiento. Una persona que ama a Cristo no se ofende fácilmente, pero una persona que ama la religión se ofende con cualquier cosa. Todas estas cosas, hermanos, son los obstáculos que muchas veces impiden que podamos enfocarnos en buscar a Dios en el rostro de Cristo. Porque es Cristo el objetivo, Él es la meta, Él es lo que buscamos. Y eso me lleva al segundo punto. Hemos hablado primero de los obstáculos en esa búsqueda del rostro del Señor. Hablemos ahora de los objetivos. ¿Por qué? ¿Qué necesito yo? ¿Qué ando buscando a la hora de buscar al Señor? Y entonces en la palabra de Dios podemos leer, podemos estudiar todas las descripciones que queramos, pero muchas veces no nos apropiamos de esas descripciones. Muchas veces, si no logramos aplicar esas verdades que hemos encontrado en la Biblia, estamos meramente con un conocimiento vacío. Creo que tengo en pantalla lo que John Snyder dice también en su material. Él dijo, un Cristo no aplicado no es un Cristo del todo para nosotros.
Y eso es tan cierto. Porque si conocemos un montón del Señor, pero si mi vida no ha cambiado, quiere decir que ese conocimiento ha sido en vano. Ha sido meramente hipocresía. Estamos tal vez aparentando ser algo que no somos. Y entonces, para poder beneficiarnos de estas verdades que encontramos en la palabra de Dios acerca de Jesucristo, hermanos, amigos, ocupamos aplicar estas verdades. Necesitamos llevar esta palabra a nuestra vida práctica. Y les mencioné al principio un puritano inglés, Isaac Ambrose. Él escribió un libro como de 750 páginas que se llama en inglés, bueno, la traducción al español es Mirando hacia Jesús. Eso es tal vez una traducción no oficial. Y él entonces en esas 700 páginas que hablan solamente acerca de Jesucristo, él le da a sus lectores cristianos una lista de cosas que ellos deberían utilizar o preguntas que deberían hacerle a la Escritura para poder comprender y conocer mejor a Jesucristo. Y todas son las preguntas que nos llevan entonces a un objetivo en específico. Entonces, la primera pregunta o el primer objetivo de buscar al Señor, número uno, es para que consideremos a Cristo. Deberíamos pensar en Él, deberíamos meditar en Él, deberíamos invertir tiempo en conocerle mejor. Y entonces Ambrose lleva a sus lectores a pensar en lo siguiente: según lo que estoy leyendo en este pasaje, dice él, entonces, ¿qué veo? Pregunta Ambrose, ¿qué veo que es digno? ¿Qué me dice acerca de mi Señor? Pregunta él, en primer lugar. Considerar a Jesús, ¿qué me dice acerca de Dios? ¿Qué es lo que dice el texto acerca de Dios o del Señor? Y entonces lo mueve a uno a leer detenidamente, a ponerle atención a las palabras, a prestar atención a las frases y poder extraer qué es lo que está declarando acerca de Jesús para yo poder considerarlo. Y entonces también dice, no solamente considerar a Jesús como primera pregunta o primer objetivo, el segundo objetivo sería entonces adorar a Jesús también. Entonces Ambrose dice, según lo que veo en el texto acerca de Jesús, pregunta Ambrose, ¿qué veo que es digno de adorar del Señor? Y después pregunta, ¿cuáles serían algunas de las maneras prácticas en las que yo puedo expresar mi adoración al Señor a través de lo que estoy viendo claramente reflejado en la palabra? Entonces, el objetivo es pensar en el Señor, el objetivo es adorar al Señor, pero también hay un tercer pilar que entonces tengo que depender en Cristo. Depender en Cristo. Entonces, otra vez Ambrose dice, según lo que veo en este pasaje, ¿qué veo en él que lo hace digno de mi confianza? ¿Cuáles son algunas de las maneras prácticas en las que puedo expresar mi confianza en él? Entonces usted lee el texto y usted considera al Señor, lo adora por quien es él y luego le expresa su dependencia en él, leyendo la Biblia. Luego la otra es la de clamar a Jesús. ¿Qué veo en el texto que estoy leyendo? ¿Qué cosas que son verdaderas acerca de él me afectan, o afectan, mejor dicho, a la hora en la que yo estoy orando? ¿Cómo afecta mi oración? ¿Cómo afecta mis peticiones? ¿Cómo afecta mi ruego al Señor esta verdad que el Señor está revelando en su palabra? Y después el quinto objetivo, el quinto pilar sería que nos lleve entonces a obedecer a Jesús también. Según lo que veo en el texto, ¿verdad? A pesar de que no siempre en un versículo va a haber un mandamiento explícito, sin embargo, debería yo tener la disciplina como una persona que quiere buscar el rostro del Señor, entender o buscar o pensar cómo esto que he aprendido acerca del Señor Jesús me lleva a ser más sujeto y más sumiso a Él. Y eso es lo que debería ser el objetivo del buscar el rostro del Señor. Que lo consideremos a Él, que lo adoremos a Él, que dependamos de Él, que lo busquemos a Él en oración y que lo obedezcamos. Si su búsqueda del Señor no tiene estos objetivos, estamos buscándolo mal. Lo estamos buscando mal. Entonces quisiera hacer un ejemplo, una práctica con ustedes. ¿Okay? Recuerden que este material es un material devocional. Entonces, no es que Snyder me da la respuesta a todas las preguntas, pero él presentó estas verdades y después nos lleva a Colosenses. Quiero que vayan a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1.
Y entonces nos pone a leer Snyder del versículo 15 hasta el 19. Los voy a leer yo. ¿Ok? Y vamos a leer por lo menos casi una docena de declaraciones acerca de quién es el Señor, Jesús. Colosenses 1:15. Amén. Dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahí van dos declaraciones. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces Snyder agarra esos 4 versículos y empieza a separar cada una de esas declaraciones. Y en el material le pide a uno, escoja una de estas docenas. Yo escogí esa. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y solamente en eso les voy a comentar lo que yo, haciendo el material, en ese momento vino a mi mente a la hora de considerar al Señor, a la hora de querer tratar de adorarle, a la hora de querer tratar de depender de Él, de clamarle con más intensidad y de obedecerle. Son mis pensamientos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Quiere decir entonces que Jesús es la cabeza que gobierna su pueblo. Esa es la declaración. Entonces, ¿qué debo yo considerar de Cristo? Yo me preguntaba, Jeffrey, ¿qué tenés que considerar acerca de Cristo con respecto al hecho de que Él es la cabeza de la iglesia? Entonces yo me puse a pensar, bueno, Él es el que gobierna entonces. Él es el que está a cargo. Cristo está en control de la iglesia. Él es sabio porque Él es la cabeza. Y la iglesia entonces depende de Él para poder funcionar correctamente, porque Él está en control. Me puse a pensar, bueno, entonces ¿cómo esto me lleva a adorar al Señor? Cristo es la cabeza y entonces su iglesia lo tiene que adorar solo a Él, porque no hay 2 cabezas, solamente hay una. Hemos de adorar por medio de canciones, por medio de predicación, y el objetivo y la meta de nuestra oración es exaltarlo a Él. Para eso fui creado yo. ¿Cómo puedo depender de Cristo? Entendiendo que Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza y no el corazón. Puedo confiar entonces en su conocimiento, en su consejo. Puedo confiar en su palabra. Él tiene la mente de Dios. Sé que Jesucristo nunca va a mantener pensamientos perversos en su mente. Nunca va a tener ideas perversas o impías en su mente. Quiere decir que Él nunca va a cambiar la forma de pensar y nunca va a alterar su voluntad. Entonces me lleva a mí a no depender en mi razonamiento, me lleva a mí a no depender en mi conocimiento, sino a depender solamente en el conocimiento de Él. ¿Cómo puedo entonces clamar al Señor? Entendiendo que Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, rogándole por su guía. Porque si Él es la cabeza, si Él es sabio, si Él está en control, si Él sabe lo que hay que hacer, muéstrame, Señor, qué tengo que hacer entonces. Guíame. Dame sabiduría, dame entendimiento. No me permita ser un miembro desinteresado de este cuerpo, por ejemplo. ¿Cómo puedo entonces obedecer al Señor? Él es el que determina entonces lo que pasa en la iglesia. No podemos hacer algo que Dios no haya determinado que hay que hacer en la iglesia. No puedo inventar cómo hacer iglesia. Hago iglesia como Él lo ha establecido, porque quiero ser obediente a mi Señor. Ahora, eso es un ejemplo, mis hermanos. Yo no soy teólogo, yo no soy puritano, yo pienso mal muchas cosas. Pero les quiero dejar una tarea o un reto personal. Vayan ustedes a su casa y vuelvan a leer Colosenses del 15 al 19. Escojan una de esas declaraciones, no copien la mía, por favor. Y hagan el ejercicio. Y si me quieren compartir lo que hicieron, mándenmelo. No les voy a dar nota, pero quiero que ustedes también bendigan mi vida con su búsqueda de Jesucristo. Mis hermanos, termino con lo siguiente. Este Spurgeon no solamente tenía una barba bonita, también tenía palabras impresionantes. Y él dice lo siguiente en una oración: alma mía, nunca estés satisfecha con un Cristo sombrío. Yo no puedo conocer a Cristo por medio del cerebro de otra persona, dice él. Yo no puedo amarlo
a Él con el corazón de otro hombre. Yo no puedo verle a Él con los ojos de otro hombre. Estoy tan asustado, dice él, de vivir una religión de segunda mano. Señor, sálvanos de una comunión prestada. No, yo debo conocerlo a Él por mí mismo. Oh Dios, no me dejes ser engañado en esto. Yo debo conocerlo a Él por cuenta propia. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra. Te agradecemos por tu bondad, por tu paciencia, por tu misericordia, porque nos has recordado una y otra vez a lo largo de este mes que hemos de buscarte. Ayúdanos a levantarnos de nuestra comodidad, a buscarte de la forma correcta. Que no sean meramente palabras, que sean hechos. Que dejemos de tal vez ser hipócritas si estamos tratando de engañarnos, de esconder nuestra apatía. Y ayúdanos, Señor, a buscarte a ti en el rostro de tu Hijo. Te lo pido en el nombre de Él. Amén.